Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa Panóptico Social. Hoy nos acompaña una persona que en mi formación y dentro de mi investigación ha sido muy importante. Es el doctor Cristóbal Cobo. Muchas gracias, Cristóbal, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ti. Y también agradezco la presencia que el día de hoy me va a acompañar en esta entrevista Luis Eric. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Muchas gracias, Carlos. Ahora sí, por fin voy a estar presentando un programa y que mejor que va a tratar de Internet y de Web 2.0. Exactamente, como Luis Eric lo mencionó, el tema de hoy va a ser Web 2.0, las transformaciones que ha tenido la tecnología dentro de la sociedad y cómo se han vinculado de una forma en la que el día de hoy pues no podemos vivir sin ella. Y vamos a terminar hablando sobre educación invisible, que es el tema actual del doctor. Y bueno, también quiero agradecer a Esteban, que está detrás de la cámara. A él le tocó grabar este episodio. Y bueno, también queremos agradecer a Flaxo, que nos ha permitido el espacio y el lugar para poder grabar este programa, y sobre todo al doctor que nos haya recibido para entrevistarlo. Muchas gracias. A ustedes, jóvenes. Recuerden que pueden encontrar el resumen de este programa en YouTube y el programa completo en nuestra página oficial, que es panopticosocial.com, y así ponerse en contacto con todos nosotros dentro de las diferentes redes sociales que están apareciendo ahora mismo en pantalla. Háganse fans en Facebook y comenten en Twitter. Cristóbal Cobo Romaní es doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, México, corresponsable del proyecto de investigación Aprendizaje Invisible de la Universidad de Minnesota y Flaxo 2010, coordinador del Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías de Flaxo, México, coordinador académico del programa From Information to Innovative Knowledge, Tools and Skills for Adaptive Leadership de la Universidad de Minnesota y Flaxo, México. Entre sus principales publicaciones destacan Nuevas Arquitecturas de la Información, Usabilidad de Internet del 2009 y Planeta Web 2.0 de 2007. Sus líneas de investigación son las referentes a la gestión del conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico, innovación en el aprendizaje, competencias digitales, aprendizaje informal y el perfil del trabajador del siglo XXI, además de 5 años de investigación en interacción persona-máquina. Doctor, usted sacó un libro hace ya algunos años que se llamó Planeta Web 2.0. En el 2004 surge el concepto, O'Reilly toma ese concepto y ustedes cómo acuñaron ese concepto y cómo se transformó dentro del libro y posteriormente cómo se ha ido transformando. Muy bien. Lo que nosotros hicimos fue, en primer lugar, tratar de reunir distintas piezas de un puzzle que todavía no sabíamos cuál era. La verdad es que yo estaba leyendo de muchas tendencias en ese momento, Hugo Pardo también, pero no había una etiqueta clara que ayudara a conceptualizar y entender un poco esto, ¿no? Era como cuando los investigadores de las películas siguen las pistas para ver quién es el culpable y eso, más o menos era eso, ¿no? O sea, por un lado estábamos leyendo de los RCS, que me costaba mucho entenderlo al principio, ¿no? Cuando leía de esto del 2006, 2005, me costaba entender lo que era un RCS antes de haberlo usado. Y por ahí, por otras partes, la gente estaba hablando de Ajax, de una migración de Flash a un sistema más dinámico que permitió luego el Google Earth, etc. Y así, de manera paralela, una serie de otros servicios que tradicionalmente habían sido de pago, en un momento empezaron a ser gratuitos, ¿no? Y de manera paralela también, Amazon empieza a ofrecer más servicios, Google empieza a multiplicar sus tipos de aplicaciones, la gente se entusiasma con la idea de tener blogs, se empieza a parecer una suerte como de revolución invisible, ¿sí? Y lo que hace O'Reilly muy bien es, a todo eso le da un círculo de integración. Ahora, lo que hace este libro, o lo que hacemos Hugo Pardo y yo con este trabajo es, en primer lugar, hacemos un esfuerzo porque esto esté en español, ¿no? Hasta donde sabemos, aparte de un trabajo previo que lanzó la Fundación Telefónica, no hubo publicaciones en español sobre este tema antes, ¿no? Ahora, es poco importante quién fue primero porque estas cosas evolucionan tan rápido que un poco quedan en el anecdotario, ¿no? Yo lo pondré ahí en mi egoteca, que escribí el primer libro y que tuvo miles y miles de descargas, pero más interesante que eso fue todo lo que pasó a raíz del libro, que yo creo que a ustedes les puede interesar más eso que el hecho de la conceptualización.
Claro, pero también yo creo que es importante mencionar este cambio que hubo en el paradigma, ¿no? Primero, de que el software que utilizábamos estaba en nuestras computadoras, y ahora con esta revolución que decidimos llamar de la web 2.0, ahora todo lo tenemos disponible desde cualquier computadora. Pero entonces ahí hay un problema, porque muchas veces pensamos que no tenemos control de nuestra información, o también tenemos un problema con el uso que le damos, ¿no? Porque es muy difícil para todos los que han empezado a utilizar las computadoras, que a partir de que, por ejemplo, utilizaban su procesador de palabras en su computadora, es muy difícil cambiar esa idea de que ahora lo pueden tener en cualquier computadora desde su navegador, ¿no? O sea, no es necesario que tengan el software instalado, y sobre todo, algo importante, que ya no necesitamos el pago de las licencias del software, ¿no? Que es un cambio que ahora pues es un modelo de negocio diferente, porque ahora vemos que está muy basado en la publicidad, y es como estas empresas dedicadas a ofrecer las soluciones, es como han logrado obtener sus ingresos. Y bueno, ahí vemos muchos ejemplos, ¿no? Y tenemos el principal, que es Google, y entonces queremos saber qué tan importante es o qué tan difícil es para una persona cambiar de utilizar los programas en su computadora a utilizarlos ahora en la web, o en el cómputo en la nube, como se le ha llamado últimamente. Bueno, se nota que te leíste el libro, y además que mencionas cosas que trascienden el libro, y me parece muy bien. Yo creo que mencionaste varios fenómenos que son distintos pero se articulan. Uno es la migración de los modelos de negocio, ¿no? Bajo esa lógica, la web 2.0 es una burbuja, planteado por muchos, ¿no? Hablaste también de nuevos usos, de cambiar del switch, de usar la paquetería de Office a usar Google Docs y otras herramientas de escritura que están en la red, ¿no? Que tiene que ver más no con una cuestión tecnológica, sino que con un cambio cultural, lo que nosotros llamamos las competencias digitales, que son estas habilidades para el siglo XXI. Y también mencionaste otra cosa que tiene que ver con el tema del control de la información, ¿no? Este cambio de paradigma de los software en el disco duro a los software instalados en algún lugar del mundo que no nos interesa, lo único que nos interesa es que esté a la mano cuando estamos conectados, tiene que ver también con una nueva manera de relacionarse con la información, porque por una parte no tenemos el control de la información, sin embargo la información cambia su condición y se convierte en algo ubicuo, ¿no? Es decir, está en todas partes y no está en ninguna, y por lo tanto las computadoras empiezan a perder sentido si es que no están conectadas. Una computadora que está prendida pero no está conectada a la red es como una computadora apagada, ¿no? Entonces, bueno, son varias cosas, no sé por dónde quieren que empecemos. Sí, yo opino que es muy importante hablar sobre esta nueva cultura, ¿no? Que empieza, por ejemplo, Castells habla de esta nueva cultura a partir de la formación, de la creación, del desarrollo de la misma tecnología de Internet, ¿no? Los hackers, desarrolladores, innovadores, emprendedores, todos ellos empiezan a forjar una nueva cultura, y que nosotros pues ya estamos completamente inmersos dentro de esa nueva cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hablar de esa transformación cultural ya vinculada tanto a estas nuevas tecnologías? Bueno, muy bien. Yo creo que esa es la parte que a mí más me divierte, ¿no? Porque es la que más compleja de entender, y es la que resulta más invisible, porque si mañana aparece el iPad en Ciudad de México, todos vamos a estar hablando de él porque es un aparato. Pero empezar a sondear y a percibir y identificar qué cambios de prácticas culturales está generando eso, o qué transformaciones ha generado Twitter a la hora de movilizaciones sociales, entonces ya el fenómeno se complejiza. Yo creo que, como muy bien planteas, el tema, esta revolución más horizontal, como plantean algunos autores, o de web social, tiene que ver con un antecedente, que es este antecedente de apostar por un uso más abierto, distribuido, flexible, gratuito, colaborativo del uso de las tecnologías. Y eso inevitablemente que genera transformaciones. Tú citaste a Castells. Castells decía que nunca se pensó que la conjunción entre la lavadora y la pastilla anticonceptiva generar tal revolución en el papel de la mujer y en el mercado, ¿no? Entonces es difícil leer qué impactos y proyecciones tienen las transformaciones tecnológicas que hoy día estamos viendo. Pero si hay algo que está claro es el gobierno cambió la manera en que se relaciona con los ciudadanos. Aquellos gobiernos que no han entendido esto se han quedado atrás. Las empresas cambiaron la manera en que acceden a sus consumidores, y
aquellas empresas que se resisten a eso obviamente pierden la oportunidad de ofrecer un valor agregado. Y aunque la educación se ha demorado un poco más en esto, también hoy día está llamada a sufrir una profunda transformación en la manera en que distribuye los contenidos, estimula el aprendizaje colaborativo y esta idea de aprender haciendo en distintos contextos. Y en un ánimo de escucharlos a todos, nos han llegado sugerencias de que quieren que salgamos a hacer sondeos, y en esta ocasión estamos en la FES Aragón, lugar donde nosotros somos estudiantes, y vamos a preguntar qué es lo que opinan al respecto de los temas, en este caso que es de Internet y Web 2.0, para que tengan ustedes una idea y poder integrar sus comentarios al programa. Entonces vamos a ver quién puede ayudarnos a responder algunas preguntas. Pues es un espacio para poder comunicar, difundir, generación de conocimiento, ideas, formas de pensar, problemáticas que atañen pues ya no solo a un individuo, sino a una sociedad. Sí, contribuye en parte a poder tener acceso a información y desarrollar ciertas actividades. Yo creo que con esto queda muy bien explicado cuál es la idea de la Web 2.0 y el fenómeno que representa en nuestros días. Entonces yo creo que es ya preciso empezar a analizar este fenómeno en México, ¿no? Que es más o menos lo que nosotros vamos a intentar hacer. Pero antes de comenzar, yo creo que es importante también hacer notar que hay pues la brecha digital que le llaman, ¿no? Y también las competencias tecnológicas que no están muy bien desarrolladas, al menos en México, ¿no? Por ejemplo, para empezar, el acceso a Internet no es muy amplio en México, y también las competencias tecnológicas. Por ejemplo, una vez yo estaba viendo cómo un estudiante universitario quería buscar información en Internet y no lograba obtener lo que quería porque no sabía distinguir entre los resultados de búsqueda, de entre los anuncios, de entre las descargas que se ofrecen ahí, alternativas y demás, y a final de cuentas se desesperó y dejó de buscar, ¿no? Entonces es ahí cuando decimos, bueno, eso puede ser para algunas personas que apenas inician en esto de Internet y que no pueden darse cuenta de todo lo que representa y toda esa variedad de contenidos que hay. Pero ya hablando de estudiantes universitarios que necesitamos a fuerzas poder consultar información que se comparte en Internet y que es mucho más nueva y que es con esta inteligencia colectiva que hablaremos también, que es lo más destacado o lo que más se busca, las tendencias. Entonces creo que por ahí podríamos empezar a analizar, ¿no?, el acceso a Internet en México y las competencias digitales. Muy bien. De nuevo, estamos hablando de distintas dimensiones, pero aquí las podemos ordenar de manera más fácil. Desde la irrupción de Internet, y antes con otras tecnologías también había pasado, pero especialmente a partir del 94, 96, cuando empiezan a aparecer las webs de las universidades, se empieza a hablar de este famoso digital divide, la brecha digital, ¿no?, que tradicionalmente ha sido la discusión por los inforricos y los infopobres, los conectados y los desconectados, los que tienen acceso y los que no tienen acceso, ¿no? Ahora, ha pasado algo bastante interesante. Primero, en 10 años las tecnologías, y en 15 años ya si pensamos desde esa época, las tecnologías han reducido sus precios de manera exponencial, ¿no? El costo que tiene un equipo hoy día ya no es una cuestión que puede tener una persona que es absolutamente millonaria, sino que lo puede tener un ciudadano normal con cómodas cuotas, ¿no? Pero en general las tecnologías y al mismo tiempo el hecho que se han ido hibridando y que hoy día tenemos un teléfono que es cámara y que es grabador de audio y que es editor de texto, ya nos permite además tener alguna integración de servicio. Por lo tanto no hay que comprar tantas cosas como hay que comprar antes. Y por otra parte, América Latina, que es lo que nos interesa, México en particular, en los últimos 10 años, si bien todavía existe un gran rezago en la brecha, el promedio de América Latina de conectividad anda por ahí por el 25-27%. Es muy bajito si lo comparamos con Europa, que está sobre el 65%, ¿no? Ahora, lo interesante es la tendencia, ¿sí? La tendencia es que en los últimos 10 años el nivel de conectividad ha aumentado en un 800%. Eso nos hace pensar que en los próximos años, cada vez más, afortunadamente, la gente va a tener acceso a la tecnología. Ahora, con eso es una buena noticia, y si lo sumamos al uso
expansivo del software libre, eso puede ir ayudando a mermar esta brecha. Ahora, resulta que ahora tenemos una segunda brecha, que es la brecha del uso, el que hablaste tú, ¿no? Que es la brecha de la calidad de uso. Ya no es tener el aparato, sino es qué hacemos con el aparato, qué valor agregamos con el aparato, ¿no? Ya no solamente cómo yo descargo información, sino cómo yo genero contenido, cómo contextualizo el valor de esa red social para yo generar contenidos de mi interés en mis circuitos, etc. Entonces ahí le podemos hablar de la brecha de uso, la segunda brecha o las competencias digitales, ¿no? Y ahí me parece que en México, en América Latina en general, nos queda mucho por discutir, porque hemos hablado mucho del acceso y poco del uso, ¿no? Yo creo que es importante que un profesional recién egresado de la universidad tenga un bagaje de competencias digitales que trasciende de manera significativa saber usar un software u otro, ¿no? Si tú me dices, yo soy súper bueno en Illustrator y Word, lo manejo perfecto y soy una máquina buscando en Google, yo diría, bueno, eso tiene las competencias informáticas, pero hay un mapa de otras competencias que son igualmente o más importantes que esas, ¿no? Que es saber gestionar la información, saber identificar fuentes de valor, saber contextualizar la información, saber migrar esa información a nuevos formatos, ¿sí? Saber construir con esa información nuevos pedazos de datos colectivos. Tú hablas de la inteligencia colectiva, ¿no? En fin, entonces vemos que estas capas tecnológicas que ofrecen muchas posibilidades también plantean muchos desafíos. El desafío que yo creo hoy día está en la agenda más importante, en la agenda académica, no sé si en la agenda pública, digamos, en la agenda política, es esta competencia digital que deberíamos resolver. Somos re buenos para decir los profesores, no saben digitalmente hacer no sé qué cosa, pero los estudios que yo he revisado, nacionales e internacionales, muestran que cuando decimos que somos, perdóname la expresión, pero cuando decimos que somos muy chingones en tecnología, cuando realmente vemos qué tan chingones somos, creo que queda mucho por hacer ahí. Precisamente es el uso, ¿no? Por ejemplo, vemos ahora con Twitter que metieron las tendencias locales, vemos qué es lo que se está discutiendo, ¿no? Son cuestiones, hoy los veía en la mañana y eran puras cuestiones de fútbol, cuestiones de farándula, pero no hay algo más que esté relacionado con la vida social y política o con la cuestión académica. Es mucho el uso que se le está dando. Y también es cierto que cada vez el crecimiento y la penetración de Internet en México ha sido mayor, y donde más ha presentado crecimiento es precisamente en los niveles socioeconómicos más bajos. Pero también hay que ver es el uso que se le da. La mayoría lo utiliza para mensajería instantánea, correo electrónico y cuestiones de entretenimiento, ¿no? Videos, música, y realmente no mucho más, como por ejemplo la comunicación o la creación de contenidos, que sería algo más interesante que solamente estar consumiendo y utilizarlo como un pasatiempo y no ver como una herramienta que puede traer mucho más que simplemente sintonizar o recibir contenidos. Muy bien, ¿tú querías decir algo? Bueno, no, también rescatar todo lo que acaban de mencionar los dos, ¿no? Es muy importante visualizar en datos que Latinoamérica es en todo el mundo la zona que más penetración ha aumentado, ¿no? Muchos otros países se han quedado estancados o han tenido una penetración ya general en promedio que se multiplica, pero Latinoamérica sí exponencia eso, ¿no? Y ha habido muchos intentos por hacer de que la tecnología sí tenga nuevos usos, y estos nuevos usos de que sean de una mayor calidad, ¿no? Podemos hablar en Uruguay, que han hecho algunas estrategias para introducir máquinas, pequeñas máquinas desde ya a nivel primaria. En España también lo han hecho, hablando también de otros países, lo que han empezado a hacer. Y en México también lo ha hecho Telmex. Hay unas pequeñas computadoras de Telmex, los centros digitales que existen no solo aquí en la Ciudad de México, sino también en las comunidades que se pueden pensar más rezagadas en tecnología. La mayoría al menos tienen una computadora con acceso a internet, ¿no? Tal vez sea una para toda la comunidad, pero existe eso.
y en Veracruz también están haciendo cosas muy interesantes, como es un camioncito, un microbús equipado con computadoras y llevan la tecnología por primera vez a muchas personas y es increíble, ¿no? Una de las experiencias que quiero comentarles es que ver a una señora que por primera vez por medio de la webcam ve a su hijo, que en México la migración, bueno, son datos increíbles, año con año, pues ver a su hijo después de 15 años pues por una webcam es impresionante, ¿no? Esta nueva tecnología. Y el Campus Party, ¿no? Este evento que en el DF el año pasado tuvo 3,000 asistentes y este año pues se perfila para 6,000, y que ahí son los espacios donde podemos medir la capacidad de innovación que tenemos en el país. Mira, yo creo que es importante ver las cosas en perspectiva. Lo que plantean ustedes es todo muy pertinente y creo que es muy cierto y por ahí está el debate, pero esto es como, decía el otro día, esto es como pasar del molcajete a la licuadora. Ojo, porque cuando tengamos la licuadora luego va a venir otra tecnología, ¿no? O hablábamos de la lavadora, entonces estamos discutiendo quién tiene lavadora y quién no tiene lavadora. Lo importante es que la lavadora realmente lave bien, ¿no? Y digo esto porque estas tecnologías para las generaciones que vienen van a ser prehistóricas, ¿no? Van a ser como para nosotros son la máquina de escribir, etcétera, etcétera. Ahora, el uso tiene que ver, es que quiero volver sobre eso porque me parece que es lo más sustantivo, ¿no? O sea, la web social se la lleva la burbuja y nos olvidaremos de eso, ¿no? Así como ya nadie o no se habla tanto de la televisión y los contenidos en particular, sino que se habla de la televisión como mainstream y cómo se fragmentó por el TV cable. Entonces los usos tienen que ver con algo que va más allá de los aparatos, que es el acceso a esos dispositivos te permite tener un volumen de acceso a información enorme que puede llegar hasta abrumarte. Si tú eres capaz de explotar esos accesos, es posible que estés más preparado, seas más competente para las demandas del mundo actual que nos ha tocado vivir, ¿no? Nos tocó vivir en un mundo donde hay muchas redefiniciones. La religión se redefinió, los estados redefinieron su papel, las naciones redefinieron su papel, ¿no? Los profesionales, la vida profesional, los conocimientos que ustedes entregaron a la universidad, la duración de la validez de esos contenidos también se redefinió, en fin. Entonces la pregunta que yo creo que hay que hacerse es, ok, con web social, con la computadora, que yo creo que hoy día es más parecido al molcajete que a la licuadora se parece más al móvil, ok, con todo eso, entonces, ¿cómo realmente generamos valor agregado? ¿Cómo construimos conocimiento socialmente distribuido? ¿Cómo potenciamos el uso del software social? ¿Cómo hacemos que esta generación de recién egresados de la universidad sean trabajadores del conocimiento y no trabajadores que tengan un perfil más industrial? Yo creo que la discusión no puede solamente instrumentalizarse en los aparatos. Por eso está el interés de hacer de las tecnologías algo invisible. Súper importante, pero invisible, para poder ver un poco más allá. Bueno, hay muchas fuentes, ¿no? Digamos, hay muchas páginas, lo que son del gobierno, por ejemplo, las del INEGI, que son muy instructivas en cuanto a los censos, si es que están haciendo un trabajo estadístico en cuanto a poblaciones y viviendas. O, no sé, hay muchas más páginas, por ejemplo, la de la CE, por ejemplo, en políticas educativas también. Entro a internet para buscar algunas información de dependencias que van con mi proyecto sin tener que ir hasta el lugar, aunque a veces es necesario. Y bueno, doctor, han surgido ciertos fenómenos que han cambiado mucho la perspectiva hablando sobre estos usos de la tecnología en la sociedad, ¿no? Estas relaciones, estos vínculos que tiene el mercado, el Estado y la sociedad se han transformado, ¿no? Por ejemplo, el long tail, que ya es muy importante, ¿no? Que es la gran cola, se llama así, ¿no? Que cambia la forma en que se hacen negocios, y también el hecho de que también entre nosotros, los peer-to-peer, el P2P también ha sido muy importante dentro de la sociedad para compartir contenidos, la moral o cómo se puede llamar, la nueva ética del hacker, ¿no? Que también lo llaman así, que es el hecho de que los Creative Commons, que no sé, se están transformando muchos valores y muchas relaciones, ¿no? ¿Cómo podemos ver estos fenómenos? ¿Cómo podríamos analizarlos? ¿Cómo podríamos llamarlos? Hay una carrera mortal entre la academia a ver quién pone el nombre más sexy y quién realmente se queda con la etiqueta final, pero no me atrevería a poner el nombre porque sería pisar la trampa de que muchos otros han hecho, pero
lo que sí me parece importante es lo que estás diciendo en el fondo, que hay una redefinición de una serie de prácticas, ¿no? La manera en que consumimos, la manera en que creamos, la manera en que distribuimos, la manera en que aprendemos. La que participamos, ¿no? Absolutamente. Entonces, dicho eso, es bien importante también poner las cosas en su ponderación. Vamos a ir a ciertos lugares de México o de la Ciudad de México, vamos a ver que las cosas siguen igual como estaban en 1850 y vamos a ir a algunos rincones y vamos a encontrar que parecen como de otro planeta, ¿no? Eso es lo más interesante de esto, porque si nos vamos a 100 kilómetros de este punto donde estamos, vamos a ver lugares que son absolutamente la revolución agrícola y si vamos de aquí a 25 metros, vamos a ver lugares que están muy en sintonía con los dictados de la social conocimiento. Entonces nos tocó vivir en una época en que es una especie como de mosaico, que tiene un poco de todo. No significa que estas renovaciones que tú estás planteando son en parte aguas y todo lo demás pierde vigencia. Yo creo que no. Las distintas generaciones cohabitamos con objetos distintos, pero sí es muy probable que cuando las generaciones que nacieron con Internet sean policymakers, tomadores de decisiones, etcétera, hayan redefiniciones importantes. El mundo de la imprenta, por ejemplo, ahora que estamos hablando desde la academia, está obligado a repensar cómo va a distribuir sus libros de manera digital. ¿Qué va a hacer con los copyright? ¿El copyright va a ser el mismo de siempre o vamos a entrar en un copyfight o un Creative Commons o unos esquemas más flexibles? Yo creo que eso es súper importante, ¿no? Algunos hablan de la universidad 2.0. A mí me gusta esta idea que plantea Hugo Pardo de una universidad convertida en un laboratorio, una universidad, un espacio donde hay que permanentemente estar experimentando, porque si hay algo que sabemos es que lo que creíamos que sabíamos hoy día está sometido a espacios más flexibles. Así es, la cuestión es que todo va cambiando y más en este sistema al que hemos entrado de Internet, ¿no? Es decir, cada vez los cambios se van dando más rápidos y más seguidos, ¿no? Al principio teníamos, que no lo mencionamos al inicio del programa, teníamos un Internet donde solamente era para consultar, era como más direccional, unidireccional, y ahora pues ya son más redes, más puntos, más una cuestión horizontal donde todos pueden compartir. Entonces lo que vemos este año, ya viene para el próximo, viene algo nuevo, cambian las cosas, y si hablábamos hace un tiempo de cómo MySpace estaba haciendo un gran cambio entre los consumidores de música y ponía en contacto a los artistas con sus seguidores, pues ahora estamos hablando de que cualquier persona puede tomar cierta relevancia teniendo un perfil en Twitter, ¿no? Entonces es como va cambiando esta situación del Internet y que esto va evolucionando muy rápidamente. Entonces yo creo que es importante estar al pendiente de todos estos cambios para que pues no nos tome desprevenidos, porque, y sobre todo nosotros que estamos en la academia o en la escuela, que estamos ahí trabajando de algún modo, pues es importante tener que estar a la vanguardia, porque también vemos muchos otros que se quedaron atrás, no creen mucho en estos nuevos fenómenos de Internet, de cómo podemos aprovechar las herramientas para hacer llegar ese conocimiento a muchas más personas. Y entonces pues yo creo que sí se viene un cambio generacional importante, y es aquí donde quisiéramos que nos platicaras un poco sobre la educación invisible, que es la propuesta que estás trabajando hoy en día. Muy bien. Este es un proyecto que surge como resultado de la investigación que hicimos en Oxford, que era sobre competencias digitales, y nos dimos cuenta que hay ciertos países de Europa donde las competencias digitales se están desarrollando, curiosamente, fuera del aula, ¿no? En la casa, en el Starbucks, con los amigos, bajo la observación, bajo el boca a boca, el ensayo-error, etc. Una serie de prácticas no formales, donde la escuela no es el eje central, no es el tótem, el faro que ilumina. Entonces, estos países, especialmente los escandinavos, y las pruebas de la OCDE lo demostraron con los resultados de la prueba PISA, identificaron que, uno, se desarrollan competencias digitales distintas dentro de la escuela que fuera de la escuela. Y cuando digo la escuela, la universidad también aplica, ¿no? Y dos, que esas competencias digitales no son reconocidas necesariamente por los sistemas formales de educación. Es decir, anda a decirle a un profe, póngame buena calificación porque yo soy buenísimo en Twitter, tengo 5.000 followers. El profe te va a mirar y te va a decir, a mí eso no me dice nada, ¿no? Pero una empresa sí, eso puede generar un valor agregado si tiene 5.000 followers, porque realmente, seguidores, porque realmente
a lo mejor la gente está escuchando porque tienes algo importante que decir, ¿no? Entonces, vemos varias cosas en el aprendizaje invisible, que entre paréntesis es un libro colectivo donde se invita a la gente a compartir experiencias en esto. Uno, las TIC se hacen invisibles. Esto que decíamos del cambio generacional, lo que para otros era tecnología, para las generaciones más jóvenes ya es parte del hábitat normal. Dos, las competencias digitales muchas veces son invisibles para los sistemas formales de educación, ¿no? Digo Twitter, pero puede ser editar videos en YouTube y una serie de otras competencias que necesariamente no son reconocidas. Y tres, yo diría, muchas veces los espacios de aprendizaje hoy día son espacios no formales, es decir, la calle, lo que ustedes están generando hoy día, que a lo mejor no lo hacen por una calificación, sino por interés, por seguir construyendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que tenemos hoy no es lo que dicen algunos europeos, que la escuela desaparece y que ya no hay más escuelas en el mundo, porque hay muchos estudios serios que lo dicen, bueno, serios entre comillas, pero lo que sí pasa es lo que hablábamos al principio. La escuela hoy día debe redefinir, repensar su papel en la sociedad, porque los espacios de aprendizaje, como ya podemos utilizar un celular en cualquier lugar, los espacios de aprendizaje ya no son solamente los metros cuadrados del aula de informática, ¿no? Y ha sido muy interesante porque este es un proyecto que hicimos con John Moravec en español y en inglés, y ha desarrollado mucho interés, ¿no? Y obviamente no es una invención de la nada, tiene un poco de la observación que le decía de los países escandinavos, recoge algunos conceptos interesantísimos que propone Semos y Juan Freire de educación expandida, y otros de aprendizaje accidental y del EduPunk, que apuestan mucho por combinar los espacios formales de aprendizaje, como podría ser esta institución, ¿no?, con espacios más informales. No sé si más o menos con eso va quedando claro, ¿no? Sí, es muy interesante el planteamiento, ¿no? Porque yo creo que la academia se ha visto un poco rebasada por estos fenómenos. Los fenómenos suceden y la academia no podemos alcanzar estos fenómenos. Y yo creo que educación invisible es plantear de forma teórica lo que ha estado pasando, lo que incluso este proyecto podría llegar a ser, lo que se genera en grupos de trabajo, lo que se genera en los wikis, por ejemplo, o hablamos otra vez, ¿no? Estos grupos de emprendedores, de innovadores que se juntan como en los barcamps, que me imagino que eso también te refieres, ¿no? Hacer algo más informal, pero con un nivel de conocimiento, de inteligencia colectiva, de un conocimiento colectivo impresionante, ¿no? Así es. Y bueno, yo quisiera que profundicemos aún más sobre cómo nos estamos quedando atrás. Incluso las leyes, la educación, se va por detrás de todo este desarrollo tecnológico, y entonces yo creo que debemos de estar muy al pendientes, ¿no? Por ejemplo, ahora con estos nuevos tratados antipiratería, ¿qué es lo que está sucediendo? Se ve, en primer lugar, el modelo de negocio que cambia. Luego también que las herramientas nos permiten compartir el contenido más fácilmente. Y para finalizar, que se están viendo rebasados por el avance del uso de las tecnologías, y entonces ya no encuentran el modo de regresar a esos tiempos de la bonanza, ¿no? Por ejemplo, para las disqueras o para las distribuidoras de cine, a las editoriales, donde pues pagaban todo, tenían todos los ingresos porque era el único modo que teníamos nosotros para acceder a esa información. Entonces yo creo que tenemos que estar muy pendientes de esos cambios para poder aprovecharlos y comprenderlos, saber qué es lo que está sucediendo y sobre todo poder mirar hacia el futuro, qué es lo que podemos llegar a lograr con esta situación de la educación invisible y otras propuestas que se generan con respecto a este nuevo modelo para compartir información y conocimiento, que es el que todos tengan acceso a este conocimiento que se está generando. No, yo creo que es muy importante esto, y porque, bueno, yo quisiera escuchar alguna ahorita que tenemos entendido que están recaudando algunas experiencias sobre educación invisibles para incluirla en un trabajo, y por ejemplo, al que nos platicara sobre uno de esos temas que dice, esto es así. Bueno, en el sitio hay varias experiencias. La Universidad Shibuya, que es una universidad que apuesta por enseñar en parques y en cafés y qué sé yo, o el Banco Común de Conocimiento, que es un proyecto español donde lo que yo sé se lo entrego a otro y otro me entrega lo que él sabe, ¿no? Que esto es absolutamente hippie, absolutamente fuera del canon tradicional de instrucción. No te entrega un título,
¿sí? Pero en una época donde el conocimiento es tan importante, es necesario tener en consideración que el conocimiento no necesariamente es algo que tú tienes tangible en un libro. Conocimiento es tu experiencia, tu know-how, lo que observaste. Por lo tanto, espacios más horizontales y cruzados de transferencia de conocimiento son fundamentales. Y por eso, por ejemplo, me parece a mí que la Unión Europea pone tanto énfasis en esta idea de el aprendizaje para toda la vida, ¿sí? El aprendizaje para toda la vida no significa que toda la vida te vas a pasar dentro de la universidad sacando títulos, no. Significa que toda la vida te vas a mantener actualizándote para poder llevar el ritmo de las tecnologías, pero además para poder entender que en un mundo que se está haciendo cada vez más pequeño y estrechando, es importante estar en un proceso de actualización constante. Y lo otro que creo yo que es sustantivo, y entiendo que ya se nos acaba el tiempo, es esta idea de el tema de la propiedad intelectual que tú planteabas. Algunos autores dicen que el petróleo del siglo XXI es la propiedad intelectual. Tanto que estamos hablando del petróleo hoy día con lo que pasó ahí con BP, el petróleo de hoy es la propiedad intelectual. Entonces, obviamente, es un elemento que es sustantivo y no puede recaer solamente en algunos abogados o en el gobierno, sino que es algo donde todos nosotros tenemos que tener cierta injerencia, porque ese es como el ADN para poder generar, distribuir y reconstruir trozos de conocimiento. Y bueno, ¿qué opinas acerca de esta nueva cultura del copyleft, el Creative Commons, esta izquierda que se podría llamar la izquierda intelectual, ¿no? Yo creo que es sumamente importante, pero también estoy consciente que eso va a cohabitar con aquellos grupos que son más resistentes al cambio, ¿no? Y lo importante es buscar la manera en que haya espacio para todos, ¿no? Me encantaría decir que el copyright desaparece, pero no es fiable, porque hay cosas que van a tener que funcionar bajo el copyright. Pero lo que hizo iTunes en algún momento fue romper el paradigma del copyright, porque dijo, no es que ahora todo va a ser gratis, pero ahora los discos van a venderse en canciones, ¿no? Que fue un primer paso, y hoy día estamos viendo un segundo paso donde la distribución de los contenidos en línea son a través de streaming, y nuevamente cuando ya todos los sistemas de legislación habían caído sobre Napster y los siguientes, hoy día nos pasó que ya esa legislación ya no tiene vigencia, porque aquellos contenidos que se vean en streaming ya no tienen valor, o sea, no tiene valor la ley le quedó caduca, y cuando la ley sea capaz de resolver eso, va a haber otra manera, ¿no? Entonces no nos queda claro que la tecnología va a evolucionar a una velocidad más rápida que lo que evoluciona las instituciones tradicionales, etcétera, etcétera. Por eso la importancia del aprendizaje para toda la vida, y es lo que nosotros llamamos el aprendizaje invisible. Muy bien, pues yo creo aquí terminamos el bloque y vamos a pasar al último bloque para despedir el programa y hacer algunos últimos comentarios. Para la cuestión de la docencia, pues Internet se vuelve un mecanismo a través del cual los individuos podemos difundir, encontrar información, y eso finalmente es una nueva forma en la que se establece una red de conocimiento, en la que se desarrollan pues las nuevas dinámicas, no solo de generación, sino sobre todo de difusión del conocimiento. Bueno, Internet ayuda sobre todo en ser como una guía, es decir, a veces no tienes tiempo como para estar yendo a todas las bibliotecas o para estar informada acerca de los eventos que están aconteciendo en el mundo. Entonces, a partir de Internet, como es un medio global, te puedes dar cuenta de cómo está moviéndose toda la cuestión de la investigación, los libros que están saliendo, las cosas en donde puedes ir a buscar más información y esas cuestiones. Pues entrando a lo que es diversas bibliotecas, sí, en línea, que puedes encontrando archivos que no tienes aquí como tal en el país, sobre todo en ciertos temas especiales como cultura. La información se encuentra más desarrollada en el extranjero, entonces es más fácil poder encontrar información en bibliotecas como la de Uruguay, sí, o en Argentina, y tienes acceso a eso, a diversos archivos PDF. Bien, ya estamos de regreso y este es el último bloque para comentar un poco más al respecto de nuestro tema de Web 2.0 y de educación invisible. Kalash, adelante por favor. Gracias, Luis Eric. Bueno, también se me hace muy importante que si el doctor puede invitar a las personas, algo de que nosotros nos hemos enfrentado mucho y que estoy seguro que en toda nuestra carrera, al menos en las generaciones que vienen y que están ahorita, nadie trabaja el tema de tecnología, ¿no? Sabemos que sociología es una carrera muy vasta, pues
tomar a las sociedades de cualquier arista, y a la arista que para nosotros, por algo estamos hablando de este tema, es muy importante, es este vínculo que se genera de tecnología-sociedad. Entonces, ¿por qué es importante para los estudiantes? Porque esto va dirigido a la mayoría de los estudiantes. ¿Por qué es importante trabajar este tema? ¿Cómo hablar para sonar como de Microsoft? Eso es lo que me parece que es importante. Yo creo que es importante porque existe cierto consenso que a partir de fines de los 60 y 70 empezamos a hablar de una era postindustrial, ¿no? Una era postindustrial donde, como decíamos, se pone más énfasis en el conocimiento, en la innovación, en la investigación y el desarrollo, en lo que Peter Drucker llamaba trabajadores del conocimiento, etcétera, 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 ¿no? Es cierto, van a seguir existiendo industria, va a seguir habiendo campesinos, y qué bien que sea así, pero esos ciclos y el que estamos describiendo ahora, es importante generarle valor agregado. Valor agregado significa que lo que yo hago tiene algún elemento que lo hace distintivo y mejor por su determinada característica, ¿no? Si le ponemos valor agregado a la agricultura y le incorporamos tecnología, entonces la agricultura va a lograr o mejores servicios o llegar a mejores mercados, etcétera, 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 ¿no? Esa es una explicación muy general, pero a lo que voy es que la sociedad de conocimiento es un elemento transversal hoy día, ¿no? Sin que sea tan importante el campo de tu disciplina, seas sociólogo, o seas arquitecto, o seas médico, la tecnología y el uso intensivo del conocimiento es bien importante. Ahora, las tecnologías cada vez más se domestican más, por lo tanto, es importante no ser ajeno a esto. A nadie se le pide que todo el día tenga una blog, que esté tuiteando en cualquier momento y que esté editando videos, pero sí, al menos que sea capaz de estar en los grandes temas y entender los desafíos que esto plantea. Por eso yo creo que vale la pena que los estudiantes de sociología, que los profes de sociología, pero que también en general las distintas carreras, la universidad y el Estado, por supuesto, que a veces está un poco, ve estas cosas como riesgo de hackeos y qué sé yo, entra en este tema y abra espacios de debate, de reflexión, de crítica. La crítica es muy importante aquí, ¿no? Tampoco estamos diciendo que todo esto es fantástico, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, y con esto me callo para que puedan seguir intercambiando ideas, cuando hablamos de tecnología hay que tener claro que muchos de las hardware que estamos usando en este programa, a través de los cuales ustedes están viendo esto, y muchos de los software han sido desarrollados en los países centrales, no acá, ¿no? Entonces, bueno, es cierto, esto puede tener una lectura política, pero yo preferiría que la discusión sea cómo generamos contenidos de valor acá, ¿no? Más que hablar del imperio, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo generamos cosas acá que realmente generen esto que yo decía al principio cuando hablaba del campesino, ese valor agregado, ¿no? Por eso creo que es súper importante que este tema esté en la agenda. Y es difícil que los gobiernos, por ejemplo, en nuestro país, puedan hacer algún tipo de legislación, algún tipo de promoción del uso de las tecnologías si ellos mismos, lo hemos comprobado, no comprenden su funcionamiento, ¿no? ¿Qué necesitamos para que esa legislación llegue? Digo, muy aparte de que podemos decir, pues hay que esperar a que nosotros lleguemos y que al rato nosotros estemos ahí legislando, pero más allá de eso, ¿qué necesitamos para que de una vez por todas ya ahora mismo los gobiernos volteen a ver las tecnologías y todo el impacto que pueden tener y el beneficio en el desarrollo económico, en el desarrollo humano que logran tener en muchos países y que sobre todo en el nuestro pues nos hace falta? Yo creo que la respuesta la diste tú. Yo creo que lo que necesitamos es mirar alrededor. O sea, cuando vemos alrededor lo que está pasando y comparamos con lo que nosotros hacemos, ya si uno tiene cierto nivel de capacidad de análisis, identificamos que hay unas brechas bien importantes, ¿no? Cuando digo mirar alrededor, puedo decir mirar cómo Obama montó su campaña para llegar a los ciudadanos y ver que todo su sistema de recolección de fondos se hizo a través de redes sociales. Exacto. ¿Sí? Todo su sistema de capitalización de ciudadanía se generó a través de Twitter y Flickr y el iPhone, etcétera, 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 ¿no? Ese es un ejemplo muy puntual, pero tiene que ver con... Podemos tener lo que decía McLuhan, esta mirada hacia el pasado, ¿no? Este espejo retroactivo, espejo retrovisor, o una mirada prospectiva, de decir, a ver, ¿qué cosas estamos haciendo que podríamos hacer mejor? ¿Con tecnología o sin tecnología? Ahora, lo que no puede omitirse es el uso intensivo del conocimiento, es decir, la investigación, la innovación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa yo creo que es mirar alrededor, y dos,
Yo creo que la respuesta está en las tecnologías sociales, esta revolución horizontal. La ciudadanía no puede esperar que haya un presidente 2.0. La ciudadanía tiene que exigir eso, tiene que demandarlo. En el corte estábamos hablando de Internet necesario, este hashtag que se generó en Twitter, cuando a la ciudadanía no le pareció buena idea poner impuestos extra a Internet. Ahora, esto no llegó a un político y lo dijo, llegó la gente, se organizó y lo implementó, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser una revolución, como dicen los anglos, bottom-up, de abajo hacia arriba, ¿no? Y ser capaces de decir, estas cosas están en la agenda y nos interesan. Los flash mob, que son estas movilizaciones distribuidas, está muy simpático el flash mob de Michael Jackson, ok, pero podemos hacer flash mob de cosas más contundentes también, ¿no? Entonces yo creo que no hay que esperar, como digo, que la Cámara sesione de cómo redefinir estas cosas, sino que estas presiones tienen que venir desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, en general, en organizaciones, y la academia creo que es un muy buen espacio para eso. Muy bien, muy interesante todo lo que nos ha aportado el doctor Cristóbal Cobo. Tenemos entendido que tiene una página web donde están trabajando el tema de educación invisible. ¿Nos podría platicar un poco más sobre ese acercamiento que están haciendo? Claro, en términos de plataforma, ese proyecto empezó como una blog, luego nos migramos, nos cambiamos de casa, nos fuimos a Ning, y como la burbuja se empezó a desinflar y la 2.0 no era tan dinero y furor como se mencionó, Ning de un día para otro nos avisó que ya había que pagar, entonces nos migramos a una que se llama BuddyPress, que es otra plataforma que es abierta, pero lo interesante es cómo llegar a ella. Es aprendizajeinvisible.com o invisiblelearning.com, las dos. La comunidad es mayoritariamente de habla hispana, son cerca de 400 personas las que están participando, académicos y no académicos, interesados, curiosos, gente que quiere ver qué está pasando. Hay ahí un repositorio grande de videos que hemos ido grabando de distintas partes del mundo, con testimonios de Finlandia, con testimonios de Uruguay, de Estados Unidos, de España, qué sé yo, y ahí la gente lo que puede hacer es o bien consumir contenido, pero lo más rico es que ojalá pueda participar en los foros, en los debates y contribuir con experiencias, que es lo que nos interesa para este proyecto. Bien, entonces cualquiera puede participar en el proyecto. Absolutamente. Perfecto. Muy bien, ¿y ahí mismo te pueden escribir, mandar un mensaje, contactar contigo, o hay otro modo, una cuenta de correo electrónico tal vez? Sí, bueno, yo creo que la manera más directa es a través de mi blog, que se llama ergonomic.wordpress.com, y ahí están los canales, varios canales de comunicación, que no voy a ir uno por uno porque son varios, pero así es bastante más fácil que podamos tener espacios de interacción. Muy bien, entonces para que visiten el blog y si quieren escribirle al doctor, bien lo pueden hacer. Y bueno, para terminar, el doctor ha tenido la amabilidad de traernos unos libros para regalar a todos ustedes, y tenemos el de comunicación e interdisciplina, que vamos a regalar. Igual la misma dinámica que hemos hecho en los demás programas, dejan un comentario y luego al final los revisamos para ir repartiendo los libros. Si quieren pueden dejar el título del libro que quieren, porque tenemos varios. También tenemos este que se llama Tecnologías de Información y Comunicación, Horizontes Interdisciplinarios y Temas de Investigación, que aquí lo tenemos. Son varios libros que me dices que son de reciente manufactura. Y también tenemos esta revista, ¿verdad? Donde explican cuáles son las definiciones de las tecnologías de la información y comunicación. Tenemos varios ejemplares de y tenemos un libro que nos platicabas que es completamente nuevo, que incluso todavía no está a la venta, que se llama El Proyecto Facebook y la Posuniversidad. Tenemos de estos dos títulos, y si están interesados, por favor, escríbanos para que se puedan llevar alguno de ellos. Bien, pues doctor, ¿algo más que quiera agregar? No, agradecerles por el interés, y a través de la red seguiremos el debate. Muchísimas gracias. Recuerden que este es parte de la primera temporada. Ojalá para la segunda podamos tener otro acercamiento. Claro. Porque seguramente cuando hagamos la segunda esto se ha ido transformando. Es algo que ha cambiado muchísimo, y tal vez el próximo programa podamos ahondar en los resultados de la iniciativa de Educación Invisible y hablar un poco sobre la tendencia que es lo móvil, ¿no? Muy bien, claro.
Muy bien, y no nos queda más que agradecerles su atención, invitarlos a que nos vean dentro de 15 días y agradecer de nuevo a Esteban, que esta ocasión estuvo detrás de cámaras, Kalash, doctor Cristóbal Cobo. Mi nombre es Luis Eric y los invitamos a que nos vean dentro de 15 días, y también agradecemos a Flaxo que nos haya recibido en sus instalaciones. Muchas gracias, hasta la próxima. Sí, bye.